Bueno, los diputados UDI que integran la Comisión de Educación redactaron un documento titulado Contra los mitos de la segregación y el lucro, en el que, entre otras cosas, aseguran que no hay evidencia sobre la relación entre la eliminación del lucro y un mejoramiento en la calidad de la enseñanza. Y queremos conversar de este y otros temas. Se nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, una Comisión de Educación que queremos ver esas discusiones ahí internas, con Partido Comunista y de la UDI, todo discutiendo sobre educación, los dos quizás polos en términos de mirada. Y plantean un tema que es bastante interesante, que es el tema del lucro. ¿Por qué ustedes plantean ahora ese tema y de esa manera, sabiendo que para el otro sector también tiene una mirada completamente distinta? ¿Cuáles son los mitos que hay en torno a esto? Mira, básicamente nosotros lo planteamos ahora porque ya es tiempo de que nos pongamos a discutir de verdad educación, que ya salgamos del eslogan, bajemos del titular y nos pongamos ya a hablar del detalle. Y entonces se han construido demasiados mitos y nosotros lo que quisimos hacer con una muy pequeña minuta es poner algunos puntos de relevancia para que discutamos de aquellas cosas que yo creo que van a ser efectivas en mejorar la calidad de la educación para las familias chilenas. Algunos dicen, mire, oye, aquí el lucro es el peor problema de la educación en Chile. Pero yo me pregunto si es que esas personas saben cuántos colegios tienen los sostenedores en Chile. Porque el 83% de los sostenedores, es decir, de los dueños de colegio, tienen un solo colegio. Y la inmensa mayoría, además de esos sostenedores, son profesores. Entonces, es verdad que nosotros somos minoría en la Comisión de Educación. Es verdad de que nos pueden pasar la máquina. Pero nosotros vamos a defender siempre la posibilidad de que los profesores puedan emprender en educación. Y segundo, que las familias puedan optar por los distintos proyectos educativos. Pero ustedes plantean de que, claro, de que no está comprobado ni que el lucro, ni que el término del copago vaya en directa relación con el término de la segregación. Pero eso no quiere decir que se discute y que sea algo que quizás éticamente haya que discutirlo y sacarlo también del mercado de la educación, ¿no? O sea, yo creo que claramente éticamente hay que discutirlo. Yo creo que los papás tienen éticamente el derecho de poder elegir la escuela de sus padres y poder aportar en la educación de sus hijos. Por supuesto. Y también creo que éticamente uno no puede tener rehenes a los padres de un solo tipo de educación. Pero el concepto de lucro, que es un tema bastante delicado, ¿es éticamente correcto, independiente de que vaya directamente a la segregación o no? No, pero es que también puede haber otro tipo de discusión. A ver, yo entiendo que hay algunas personas que no les gusta el lucro y que han transformado la palabra en otra cosa que no lo es. Porque una cosa es el abuso, una cosa es la ganancia excesiva. Y eso obviamente que nosotros estamos en desacuerdo. Pero por eso vuelvo a insistir, con un solo colegio es posible que profesores que tienen un colegio puedan tener ese abuso, esa ganancia excesiva, y las cosas que no. En segundo lugar, ¿qué pasa con esos colegios con lucro? Esos que están conformados como colegios con lucro. ¿Son más inclusivos o menos inclusivos? La respuesta es que son más inclusivos. Tienen más variedad de estudiantes al interior de sus escuelas. Cobran, de hecho, un copago menor que los que son sin fines de lucro. Entonces, el eslogan dice, mira, el lucro es el problema, cuando esa no es la realidad. La realidad nos muestra otra cosa que es completamente distinta. Para que hablemos de calidad de la educación, no solamente tenemos que concentrarnos en el CIMSE, tenemos que concentrarnos en otras razones. ¿Por qué las familias eligen los colegios subvencionados? Algunas personas más de izquierda dicen, mira, los eligen porque se ven engañados por la publicidad y toman malas decisiones. Yo creo que no. Quienes somos papás sabemos que siempre vamos a elegir lo mejor para nuestros hijos. ¿Por qué eligen los colegios subvencionados? Porque ellos consideran que son mejores. ¿En qué cosa? En que hay más dignidad al interior de esas escuelas muchas veces. Se trata mejor a los niños. Hay mejor relación entre los profesores, entre el director y los profesores. Si la escuela al final no es la infraestructura ni solamente las lucas que le entran. Los países de la OECD que han duplicado, hay países de la OECD que han duplicado y triplicado su gasto en educación sin avanzar nada en aprendizajes. Si nosotros no nos concentramos en aquellas cosas que realmente importan en los aprendizajes, podemos gastar más, podemos hacer una reforma tributaria y no mejorar los aprendizajes de nuestros niños. ¿Usted concuerda con que los colegios deben salir de las municipalidades? Esa es otra discusión completamente distinta. Yo creo que hoy día lo que le pasa a muchos municipios es que son una especie como de caja pagadora. Se le pide a ellos que sean responsables de la educación, pero no tienen ninguna herramienta para hacerla. La plata viene del gobierno, muchos municipios con mucho esfuerzo ponen adicionalmente más dinero. Contratación y despido de los profesores, no pueden hacer la contratación y despido de directores, no pueden manejar qué tipo de materias y cómo se van a pasar en las escuelas. Entonces, eso es muy complejo, porque si a ti te piden responsabilidad sobre ciertos resultados, pero no puedes cambiar las herramientas que tienes para que esos resultados sean distintos, estás en una contradicción. Entonces yo sí estoy, obviamente, muy abierto a que discutamos distintas formas de administrar la educación municipal, la educación pública, pero decir de que sacar a esas escuelas de los municipios y pasárselas al Estado va a ser garantía de calidad,
es completamente absurdo. No hay nada que pueda ratificar eso, no hay nada que pueda indicar de que eso va a ser así. Pero partiendo de la base, por ejemplo, que un colegio municipal de la comuna de Ñuñoa puede entrar a competir de igual a igual con un colegio municipal de La Ligua, porque resulta que lo maneja el Estado y la repartición de recursos va a ser más o menos similar, porque ¿para qué andemos con cosas? Hay ciertas comunas donde existen las lucas, la plata para poder mantener de mejor manera los colegios. Bueno, y a mí me parece muy me ha tocado personalmente hacer talleres en algunos liceos, en lugares bastante complicados. Y resulta que uno se da cuenta de las diferencias que son enormes y que coincidentemente los municipios no tienen los recursos para mantenerlo, por mucho que tengan la mejor gestión posible. Bueno, yo creo que también hay un par de mitos. De partida es que la educación municipal hoy día recibe en promedio un 40% más que la educación particular subvencionada. 40% más de subvención. Pero las necesidades son completamente distintas. Pero déjame terminar. ¿A partir de qué? No, estoy hablando a igual vulnerabilidad de estudiantes, los colegios municipales reciben un 40% más. ¿Por qué? Porque reciben fondos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al cual no tienen acceso a los colegios subvencionados, reciben aportes de los mismos municipios, al cual obviamente no tienen acceso a los colegios subvencionados. Entonces, a ver, lo que yo estoy diciendo en esto es que necesitamos meterle mucho más plata, especialmente a aquellos colegios en donde atiendan niños más vulnerables. Y esas escuelas son muchas veces las escuelas municipales. Entonces, obviamente necesitan más recursos, pero este no es solamente un problema de recursos. Esa sería la forma más fácil de mirarlo. Pero si ponemos, perdón, solo el foco... Entonces, pero para contestar tu pregunta, porque tú haces la comparación entre dos municipios. Sí. A ver, hay algunos que creen que los estudiantes no se deberían poder mover de sus comunas, porque dicen que eso aumenta la segregación. Yo creo que es todo lo contrario. A mí me gustaría que muchos papás, y de hecho yo hago la pregunta, yo no sé si todos los papás saben que ellos tienen... que son CEP, es decir, que están dentro del 40% más vulnerable, saben que para ellos es gratis cualquier colegio que tenga copago, cualquiera. Y que obviamente haya firmado ese colegio la ley CEP, el convenio de la ley CEP. Yo creo que no lo saben todos. Me gustaría que se hiciera una campaña fuerte para que efectivamente se supiera eso. Y en los municipios, obviamente hay una cosa que es el fondo común de los municipios. Por algo es que hay una solidaridad entre los municipios. El municipio de Las Condes solamente aporta ese fondo y no tiene nada de vuelta. El municipio de San Bernardo, comuna que me toca representar, recibe plata de ese fondo y también invierte mucho en educación. Entonces, sí, invirtamos mucho más en educación básica, media, preescolar, pero hagámoslo bien. Y para hacerlo bien, el eslogan no funciona. Lo que funciona es que al interior de la escuela haya mucha mayor dignidad, haya mayor concentración en saber qué es lo que les sirve a cada niño. Y hoy día yo veo que a algunos no les preocupa eso, no les preocupa qué pasa con nuestros profesores, qué pasa con nuestros alumnos, cómo vinculamos los CFT con los liceos técnicos. Muchos que salen de liceos técnicos salen después a buscar trabajo y se dan cuenta que lo que estudiaron los últimos 2 años no les sirvió. Bueno, la verdad es que este es un tema que podríamos estar conversando mucho rato ahí. Quedó harto pendiente, pero vamos a tener que dejar hasta acá la conversación. Diputado, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Solo para terminar, ¿sí? Nosotros el día de mañana en la Comisión de Educación citamos al ministro de Educación y a mí me gustaría plantearles precisamente algunas de las cosas que estamos conversando acá, que es evidencia del Mineduc sobre cuáles cosas han podido potenciar la calidad y cuáles cosas no tienen nada que ver con calidad. Y una de ellas tiene que ver con la ley CEP. Profundicémosla, ministro, hablemos de calidad de la educación, hablemos de nuestros profesores, mejoremos nuestras escuelas. Bueno, que esté bien, ¿eh? Gracias. Chao.